Este debate para nosotros cae inserto en un momento histórico para el país. Por un lado, la posibilidad de volver al pasado y por otro, la posibilidad de seguir en un proceso de crecimiento económico y de justicia social que se empezó en el año 2005. El Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble. Una posibilidad es el ajuste, la motosierra tal vez. Y por otro lado, aceptar el desafío como una oportunidad para insertarnos en el mundo de una forma diferente. ¿A quién le creo yo? ¿A cuál de los tres Daniel Martínez? Al Daniel Martínez que va a tener que aplicar el programa de gobierno del Frente Amplio, que claramente establece la posible suba de impuestos, o al Daniel Martínez que hace 3 días también ante empresarios dijo que no iba a subir impuestos. Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen los candidatos, analizamos lo que dicen y lo que piensan los protagonistas de la carrera electoral. La campaña entró en un mes de definición y octubre se abrió con un debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, quienes después de 25 años protagonizaron un mano a mano televisivo entre presidenciables que se vislumbran en la definición. ¿Qué dijeron? ¿Qué no dijeron? ¿Cumplieron con las expectativas? En esta edición de La Mesa Chica estamos con Martín Tócar, el periodista que sigue a Daniel Martínez, y con Natalia Gold, que sigue a Lacalle Pou, para hablar sobre el debate entre los candidatos. Bueno, Martín, Natalia, bienvenidos. ¿Cuál es la primera evaluación que se puede hacer de este debate? ¿Hubo realmente un debate? ¿Qué es lo que dicen los comandos? Bueno, sí, ahí las primeras sensaciones en términos futbolísticos. Ante todo, saludarlos. Claro, y aprovechando también la debate, coincidencia, ¿verdad?, con el River Boca, ¿no? Y un poco se mezclan los lenguajes. Pero sí, creo que el debate tuvo algunas cosas esperadas y algunas mínimas sorpresas o matices con lo que uno podía prever en el arranque. No sé si Natalia coincide conmigo. Sí, yo creo que en el caso de Lacalle Pou se manifestaron bien sus ganas de debatir. Las ganas de debatir además con Daniel Martínez, a quien llamó durante todo el debate y que llama también en declaraciones públicas el candidato del gobierno, ¿no? Como le dice. Me parece que por eso Lacalle fue de una al golpe, digamos. Si ven en el primer bloque sobre economía, lo primero que arranca diciendo es que el Frente Amplio incumplió promesas y que no es creíble. Y esa es la línea que marca durante el resto del debate, si bien es cierto que en el tercer y cuarto bloque temático bajó un poco el golpe o lo minimizó un poco y fue más a las propuestas y a lo que tiene pensado hacer si es electo presidente. Sí, Lacalle Pou pegó primero con tema tarifas públicas, con ANCAP, citando incluso una defensa de Daniel Martínez con Sendic, después con el tema de seguridad, el incumplimiento de la promesa de Vázquez, de las rapiñas. Martínez ahí, por ejemplo, Natalia mencionaba la estrategia de Lacalle Pou de ir a pegarle al gobierno. Se vio un Lacalle Pou efectivamente mucho más centrado en las críticas a los resultados, ¿no?, de los gobiernos, de estos 15 años de gobierno, que en sus propuestas, que las tiene, pero al principio eligió pegar más en los lados más débiles quizá del Frente Amplio que en centrarse en lo que él tenía para proponer. Sí, fue mucho al archivo también. Exacto. Recordó declaraciones de, por ejemplo, Gustavo Leal, asesor en seguridad, y a quien además Martínez anunció como su eventual ministro del Interior. Recordó declaraciones de Martínez sobre Sendic vinculados al tema ANCAP. Recordó su posición y la posición de Daniel Martínez sobre Aratirí y cuál es la situación respecto a esa empresa, que hay un juicio en curso. Creo que en eso mostró mucho más que había estudiado a fondo el archivo y declaraciones que podían, o que con lo que quería era un poco embretarlo a Martínez, incomodarlo, tal vez para intentar sacarlo también un poco del guión, ¿no? Que creo que es algo que Martínez no hizo. Claro. Y por el lado de Martínez, ¿cómo lo viste? ¿Qué evaluación hizo el comando sobre su performance? Me parece que la estrategia de Martínez, o sea, que estaba muy clara desde un principio, se respetó a lo largo del debate, que era esta cuestión de marcar
la experiencia, su experiencia de gobierno, de gestión y las certezas y la confiabilidad del proyecto Frente Amplista frente a la incertidumbre del proyecto opositor, frente a un proyecto que implica recetas del pasado y bueno, manejarse en esos ejes también con la comparación hacia los costados, ¿no? Hacia Brasil y hacia Argentina, sobre todo cuando estuvo este contrapunto con lo de Macri, y después la respuesta obvia de la calle con lo de Kirchner, que si usted me compara con Macri, yo los tendría que comparar con los Kirchner. Algo que ya se ha escuchado reiteradamente en la campaña, pero que era un poco predecible que estuviera arriba de la mesa, porque una de las estrategias centrales del Frente Amplio a lo largo de la campaña, si se quiere, en varios ejes, una es dividir los proyectos, ¿no? Entre un proyecto progresista y un proyecto conservador, donde entrarían todas las oposiciones, a su vez marcar que las propuestas de la oposición, que a veces desde el facilismo criticón como el que decía Martínez, también están los casos de Macri en Argentina, que después se demostró con efectos devastadores, entonces se pone el acento ahí. Y bueno, un poco esa era la estrategia que se había manejado en los días anteriores y que se plasmó en el debate. Lo que sí se vio, acá quería recalcar dos cosas. Uno, me pareció un Martínez un poco más agresivo de lo habitual. Él, por ejemplo, en discursos o quizás en entrevistas repite mucho, por ejemplo, esta muletilla de yo no soy dueño de la verdad, esto lo digo ¿no? de la humildad, ojo, somos todos, claro, todos con las mejores intenciones, y acá todas esas, quizás que son formas como que Martínez tiene de atajarse, ¿no? ante posibles críticas, acá se las quitó de encima y fue directo al choque. A veces sí, tenía también que trancar porque tampoco no quedaba otra. No es lo mismo un cruce de declaraciones públicas de digo una cosa en un acto, me respondes en otro, que acá quedaba incluso, expuesto. claro, estaba, Si si recibís un golpe acá tenés que contraatacar para no quedar como en evidencia o falto de argumentos. Y más si la contraparte, o sea, si la calle Pou empieza pegando, ¿no? Claro. O sea, hay que devolver el golpe de alguna manera. Fue así que se escucharon conceptos que quizás no habían estado tan presentes en el discurso de Martínez, como la apelación a la motosierra, ¿no? En alusión a la calle Padre. La metió al arranque. Claro, incluso que lo trató todo el tiempo de doctor Lacalle, y en un momento hasta se desdibujó si estaba hablando de la calle Padre o de la calle Pou, cuando hablaba, ¿no? de una entrevista donde Lacalle reconocía lo difícil que era gobernar la seguridad y estaba hablando de la calle Padre, pero como utilizó ese mote durante todo, claro, entonces la intención ahí era como, bueno, igualar a los dos. Y más o menos en ese tono fue que se manejó durante todo el debate. Y hubo temas en los que consideran que los candidatos estuvieron más fuertes, que de un lado y de otro hablábamos del arranque de la calle Pou, por otro lado de cómo Martínez contrarrestaba. También hubo temas de los que no se hablaron. Claro, yo, por ejemplo, en economía hubiera esperado de la calle Pou destacar un poco más el tema del ahorro y del orden en los gastos. Por ejemplo, no mencionó el tema de una regla fiscal, que es algo que insiste mucho. Sí fue al tema de los impuestos, que es otro de los puntos fuertes, digamos, en los que él se para en economía. Creo que donde hizo más propuestas fue en temas educativos. En seguridad recordó lo que ya viene proponiendo en sus actos. El hacerse cargo. El hacerse cargo, el ejercer la autoridad. Exacto. Y después creo que en temas de medio ambiente, por ejemplo, se paró firme también, y ahí también apeló un poco de nuevo al golpe de, bueno, Martínez con el tema de los residuos ha demostrado que hizo las cosas mal, que no sabe gestionar. De nuevo fue hacia ese lugar. Ahí me parece también curioso o destacable, en la primera parte, como decíamos, esto fue sobre todo en economía y en seguridad, el énfasis estuvo puesto en Martínez defendiendo de alguna forma la gestión frente amplista y la calle Pou hablando mal de la gestión frente amplista. Era como que el polo estaba en ese lado y los dos hablaban, ¿no? del Frente Amplio, uno críticamente y otro. Sí, también hubo un tema de cómo quedaron los temas armados, que exacto, claramente los dos primeros temas eran mucho más pesados. Eran más pesados y más relevantes para opinión pública. Creo que los que la gente estaba más claro, esperando. Pero por ejemplo, el tema de empleo
que es un tema que estaba central, digamos, se menciona al pasar. Martínez hace la evaluación de los puestos, 300.000 puestos de trabajo que se consiguen, reconoce también la pérdida en este último tiempo, pero no Sí, se no habla. no fue tan central, es verdad. Y, por ejemplo, yo hubiera esperado alguna mención capaz que a la seguridad social, por más de que no estaba incluida dentro de los bloques en sí, se podía haber vinculado o al tema de la economía, o capaz que incluso pensando en futuro, podían haber enganchado Claro. algo vinculado a eso mí- o sea, la gente también lo reclama. Sí, ¿no? sí. Ahí me llamaron la atención dos cosas que quería destacar. Una, en el plano este de las propuestas, se ve claramente después de la primera tanda, que ahí obviamente cada candidato dialoga con sus equipos asesores. Sí, se van al rincón. Se van al digamos, rincón en a tener un mínimo boxísticos. intercambio, que claro, que ahí tenés gente que sabe la estrategia y que ve de afuera, ¿no? Lo que está faltando, dónde hay que meter el punch final. Y lo primero que dice Daniel Martínez al arranque del segundo bloque es, bueno, me gustaría, están hablando de desarrollo humano, y Martínez dice, bueno, me hubiera gustado escuchar de parte del doctor Lacalle más propuestas y no solo críticas. De hecho, eso lo hace 2 veces, porque después lo hace de vuelta sobre el Más- siguiente más- bloque, más en su siguiente intervención vuelve a hacer lo mismo. Claro, eso era evidente que desde los frente amplistas, incluso acá viendo el debate, me llegaban mensajes, ¿no? o de dirigentes o de militantes frente amplistas, también en las redes, que estaban viéndolo de esa forma el debate, y me parece que ahí en el diálogo con sus asesores eso fue evidenciado, y por eso Martínez lo primero que hace cuando abre nuevamente es llevarlo arriba de la mesa, algo que quizás en el fragor, ¿no? del debate y del primer bloque, de la estructura y los nervios propios de esa instancia, Martínez no se había avivado como para echárselo en cara a Lacalle Pou. Y esos dirigentes por ahí también podían reconocer que a Martínez le faltaba, de cierto modo, mojarle un poco más la oreja por ahí, diciéndole, bueno, ¿y quién va a ser su ministro de Interior? Claro, sí. ¿Por qué no hablan sobre el tema bueno, no se habló tampoco del tema la de la coalición. reforma constitucional de Vivir Claro. Sin Miedo, el tema Ahí, de la coalición? eso es lo que te iba a decir. Hubo una palabra que suele estar en el debate y en los chisporroteos de unos y otros, que es el tema de la coalición. El Frente Amplio suele hacer énfasis en que hay una incertidumbre, ¿no? De cuál va a ser la coalición que lideraría Lacalle Pou, ese gobierno multicolor que El Toconfré. Que el Toconfre, exacto, el Todos contra el Frente Amplio. Y esa cuestión de la incertidumbre por esa coalición no estuvo arriba de la mesa, ni siquiera en una parte como la de la seguridad, en la que Daniel Martínez aprovechó para afirmar una certeza, ¿no? Para transmitir una certeza, que es quién va a ser mi ministro del Interior. Ahí él dice, ¿no? Gustavo Leal. Y ahí algunos frente amplistas que hablábamos después del debate decían, claro, ahí perfectamente se le podría haber echado en cara a Lacalle Pou cuál va a ser tu ministro Claro, del Interior. blanquea. Claro, y criticarlo, ¿no? Hasta incluso decirle, claro, capaz que no lo podés decir porque tenés que tener arreglos previos con la coalición. O sea, hacer mella de ese punto fue algo que algunos frente amplistas sintieron que faltó. Yo creo que con el tema de la coalición no me sorprendió tanto, porque me parece que el objetivo de Lacalle también con esto, por más de que él siempre habla de un gobierno multicolor y de sus eventuales socios, de hecho muestra los programas de gobierno de los otros partidos en todos los actos, me parece que el objetivo de él era también mostrarse como yo soy mi partido y el Partido Nacional, somos los líderes, los que vamos a liderar esta coalición. Entonces ahora nos toca a nosotros mostrar a la gente por qué vamos a liderar esa coalición. Por eso creo que no se hizo mención a estos eventuales socios. Claro, a mí me sorprende más, efectivamente, el lado de Martínez, claro. del lado del Frente Amplio, que es una crítica usual y que no estuvo presente. Quizá como del mismo modo que me sorprendió, capaz que porque los temas no lo ameritaban, pero que el tema Venezuela o la dictadura, ¿no? De esto que Martínez dijo por Twitter, pero en realidad le generó algunos roces en el Frente Amplio. Esperaba que Lacalle Pou de alguna forma se las ingeniara para Sí, llevarlo a... podría haber sido una manera de marcar una contradicción. Exacto. De Martínez, que es algo que también Lacalle Pou intentó hacer. Por ejemplo, cuando habla de los 3 Daniel Martínez, para referirse al tema de si suba o no suba de impuestos. Sí, un tema también con el que Lacalle Pou pasó al frente, que digamos que aparte es una agenda que por lo menos más comúnmente
intenta establecer el Frente Amplio es el tema de los asentamientos. Ahí toma la ofensiva y habla de que hay más gente viviendo en los asentamientos, sí. Habla sobre políticas de vivienda, habla sobre transferencias económicas, habla sobre el control de qué es lo que se hace con esas políticas. Ahí también hay un aspecto que marca de cierto modo también la campaña hacia dónde va el candidato. Y también me parece que se ataja en y la intendencia, le pega por la intendencia, claro, por la gestión de la basura. Exacto. Y creo que se ataja en un momento cuando habla de políticas sociales y él dice, por supuesto que nosotros no vamos a desconocer que se han hecho cosas en materia de políticas sociales y de hecho las vamos a mantener y a mejorar. Creo que hace eso para evitar esa crítica frente amplista de votar a partidos de la oposición es retroceder en materia de derechos. Efectivamente Martínez lo hizo, ¿no? En algunos momentos de forma explícita. Por ejemplo, quizá no tanto en decir que las van a desmantelar, pero sí remarcando que algunas de esas leyes no fueron apoyadas por la oposición. Por ejemplo, le dijo que la calle no... sí, la reforma de la salud. La reforma de la salud, una reforma importante y un baluarte, ¿no? de la gestión de los gobiernos frente amplistas. Sí, ahí está también el tema, digamos, que se ha visto, sobre todo en los últimos días, de Daniel Martínez, que ha tomado, si bien no tiene un estilo que se caracterice por ser confrontativo, y que, como hablamos en este debate por ahí, tomó se fue, digamos, un poco más arriesgado que lo que ha sido, sí, ha ido recrudeciendo su discurso. También un tema que me parece que hay que tener en cuenta es que en un eventual escenario de balotaje, digamos, este sería un primer debate y por ahí también, o sea, esto va a quedar a la incertidumbre de lo que pueda pasar, ¿no? Pero también se puede haber visto en la calle Pou mucho más confrontativo ahora y pensando también que en algún momento tiene que plantarse como el líder de la oposición a salir a marcar la cancha. Por otro lado, después, en noviembre, puede hacer un discurso más ciertamente conciliador, pero ¿qué es lo que se espera, digamos, en los comandos de acá al final de la campaña, sobre todo si este debate puede haber sido un punto de inflexión, si realmente no va a tener mucha influencia? A mí me parece, como decía antes, que en esta instancia era una oportunidad, o fue vista como una oportunidad por parte de la calle Pou y su equipo para explicarle a la gente de alguna manera por qué ellos pueden liderar una coalición. Creo que es algo que él hace en sus discursos, pero acá tenía varios minutos para dedicarse a eso y la manera que encontró de hacerlo era confrontando precisamente con el que él llama el candidato del gobierno. ¿Qué puede llegar a pasar de acá a noviembre? También va a depender de cómo vayan marcando los números, ¿no? Si la calle se empieza a parar más firme en intención de voto, se empieza a acercar más, se aleja más de Talvi, bueno, creo que ahí si hay un próximo debate entre ambos, sí puede apelar más a las propuestas y a sus a lo que pretende hacer si es presidente y no tanto a la confrontación como hizo acá. Acá en el caso de Martínez me parece que había una sensación también de enfrentar esta etapa, de salir sin perder de este debate. De salir. De demostrar como que Martínez fue el que estuvo, ¿no?, abierto a aceptar el debate, algo que otros competidores del Frente Amplio en pasadas campañas no lo hicieron. También va a ser un mensaje a transmitir en estos días, como que perfectamente se podía hacer este debate y defender la gestión del gobierno sin tapujos. Pero no creo que lo vean como algo que defina la elección, ni mucho menos. Sí, como una instancia, un mojón de la campaña en la que un poco se pone a prueba, ¿no?, los liderazgos de uno y otro. No fundía más, por algo tanto uno como el otro se recluyeron, ¿no?, en su fuero más íntimo, en sus casas, estudiaron, ensayaron, se tomaron un tiempo y un respiro, ¿no?, de la campaña y el trajín de los días y las recorridas. Igual vale decir que el debate fue el martes y el miércoles ya ambos retoman claro, las giras. Claro, y a eso apuntaba. Este miércoles ya Martínez empieza su gira por el interior, así casi sin paradas.
y arranca por Melo y después sigue por el norte y un poco es como este Es debate. una gira de cierre, despedida, está exacto. el mes clave. También Pero- empezó la televisión, la campaña en tele. Claro, para la calle Pou empieza la etapa de los actos de cierre en las capitales, departamentales. Claro. Pero este debate ahí va, lo que marca es como el inicio de la recta final. inicio del fin, El digamos. inicio del fin hacia octubre. Y también me parece que lo que se ve tanto en la militancia de unos y otros es que este debate también sirve como una inyección, ¿no?, de apoyo o de legitimación del liderazgo de cada uno de los candidatos y bueno, como así mojón para el inicio de esa recta final. Bien, ustedes como los candidatos van a seguir girando por el país y a los que nos están escuchando los invitamos entonces que sigan el paso a paso de la carrera electoral en todas las plataformas del Observador, tanto la edición papel, así como el observador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram.